Trabajar con tecnología en Uruguay o el lenguaje, más allá de que por ahí yo trabajo en una tecnología que es bastante baja, no me interesa utilizar la complejidad de los software, o a pesar de que he trabajado con Arduino y sistemas de programación, nunca más allá de que los probé, los llegué a utilizar en pruebas. La obra tecnológica tiene esa parte que el ensayo y el error es larguísimo y la obra no puede fallar una vez expuesta, ¿no? Entonces también esa parte es como bien interesante, que profesionalmente la obra funcione en la idea, en el concepto y en la técnica, que sea una cosa muy redonda. Me acuerdo ya hace unos años, aquí mismo en el subte, hice una obra que se llamaba Terapia Intensiva, que surge a raíz de un trabajo, en realidad surge de una visita mía a un CTI, visitando a Arostegui, a mi maestro, y que quedé muy impresionado. Nunca había entrado a un CTI y a partir de ahí empecé a trabajar el lenguaje de la respiración artificial mecanizada, ¿no? Hice una obra aquí que eran dos globos que se iban inflando y desinflando a través de un sistema de aire comprimido y motores. Y luego seguí trabajando, unos años después retomé esa obra de la respiración artificial. Es bien interesante cómo opera la electrónica y el mecanismo en una idea, ¿no? Y cómo fusionar eso de buena forma, ¿no? A veces la tecnología puede ser como muy tentadora y llevarte a un artificio que después no es nada, o hay un vacío, hoy en día es muy accesible todo lo tecnológico, las computadoras, sensores, videos, la interacción está como un poco de moda, ¿no? En muchos circuitos de arte internacional sobre todo. Y a mí me da como cierto temor a veces el abuso tecnológico, entonces prefiero que la obra sea de una baja técnica. A mi entender eso hace que la obra sea más rica. También cuando en la pintura yo utilizo una situación bastante de baja tecnología o técnica pictórica, ¿no? Utilizo dos colores básicamente, líneas, rayas, ahí se emparenta la situación. Y bueno, nada, he seguido trabajando en tecnología, tengo otros proyectos también de obra y seguir investigando básicamente en ese campo. Yo creo que también Ernesto Arostegui, que fue mi maestro clave así en la Escuela de Bellas Artes, de la cual soy egresado, te incentivaba mucho a ese campo propicio para la creación, ¿no? Arostegui siempre te decía que él no podía darte todas las herramientas para que seas un gran creador, pero sí te podía dar el ambiente propicio para que vos puedas crear y desarrollar una obra, ¿no? En eso la investigación era muy abierta, era un taller muy ecléctico, tú podías hacer lo que quisieras, ¿no? A pesar de que era un tapicista, nadie hacía tapiz, eso era genial. Arostegui marcaba como le interesaba mucho la parte del concepto de la obra, la parte de tu pensamiento, ¿no? Respecto a lo que querías investigar o trabajar. Fue genial, se marcó toda una generación de artistas bien relevante, bien definida, ¿no? Y todos bien distintos, eso fue lo bueno. Eso me parece que está bueno. Yo creo que en Uruguay por ahí hay un laboratorio que es increíble hoy, que es Daniel Argente, dentro de la Escuela de Bellas Artes. Es un laboratorio como de investigación tecnológica aplicada al arte. Pero creo que todavía tenemos muchísimo por seguir haciendo. Y nada, creo que el lenguaje tecnológico hoy en día es algo muy importante y vital. Yo creo que es bien diferente cuando uno cambia de lenguaje de trabajar en lo pictórico, en la comodidad de su taller, tomándote un café y pintando, y por más que tengas un entorno
diverso, a cuando uno trabaja en la obra tecnológica, donde la prueba, el ensayo, el error, los motores que se queman, el cortocircuito, las plaquetas que quemás, no soporta a veces el objeto que fue diseñado para una función, al someterlo a un esfuerzo que no fue pensado, se queman. He quemado muchos motores, objetos, cables, choques eléctricos, decenas, y esa parte es bien distinto, ¿no? Ahí es donde está toda la diferencia técnica, por lo menos en la técnica. En lo conceptual a veces se puede pegar un poco más. Y en la intervención urbana, más diferente aún. En la intervención urbana estás mucho más expuesto, la intemperie genera hasta situaciones de violencia con el público, con la gente que se siente molesta porque le tocas algo que no deberías tocarlo para el imaginario urbano, colectivo, y sí, el artista va y desafía eso y lo toca y lo modifica, aunque sea temporalmente. Y creo que la intervención urbana es eso, la modificación temporal de un espacio que sufre una alteración clara, visual, y juega un rol en lo social que no lo juega otro tipo de lenguaje, ¿no? Yo trabajé hace un par de años, fui invitado a la Bienal de Asunción, hice un proyecto sobre la escultura de Blanes, de Artigas, en una plaza central en Asunción, que se llama la Plaza Uruguaya. Ahí le incorporé una luz, también un flash, similar a los flashes que utilicé acá en la sala M, pero dentro del sombrero de Artigas. La gente se aproximaba a ver la escultura y empezaba a destellar una luz dentro del sombrero con acrílico, y eso me interesaba como una relectura nueva de lo que era la obra clásica de Artigas, y generaba como una situación como en lo lumínico, algo así como una urgencia en el concepto de la estructura, de la luz y la forma. Había un sonido también que se disparaba cuando te acercabas. Fue una obra bastante... No sé si generó tanta polémica, pero sí incluso la organización de la Bienal mucho no la quería esa obra por tocar un monumento. Luego sí, fue complicada. Pero bueno, yo quedé muy feliz con ese trabajo. He trabajado también en las columnas del Solís, en las planas del Solís, en Belloni. En todos los trabajos urbanos siempre está la exposición a lo público, que es bien diferente, bien interesante, y me gusta. Es un tipo de experiencia muy rica, no solo en el momento de hacerla, sino después también la exposición pública. Es incomparable con todas las otras formas de lenguaje, ¿no? En el año 99, si no me equivoco, a raíz de un Día del Patrimonio, el Ministerio de Educación y Cultura hace toda una movida de artistas y les presenta un proyecto que era trabajar con nieve carbónica, un material que nunca lo había utilizado. Entonces ahí entra la parte de investigación. Me voy a Praxair, que es una fábrica que también es como una especie de laboratorio donde producen gases, hielo seco. Me reúno con los químicos y con los técnicos de la empresa. Vemos la posibilidad del material que es anhídrido carbónico pasado por unos filtros y descompresores, que el gas, al someterlo a esa modificación de la presión, se transforma en nieve. A mí me pareció maravilloso que en Montevideo pudiéramos generar una obra con una nieve mecánica a través de la química. Entonces, bueno, ahí los convenzo a Praxair a traer un camión cisterna con 2000 litros de gas carbónico, lo cual eran muy caro, y para echarlo en moldes en el piso, en la Esplanada del Solís. Y el concepto era como enfriar todas las planadas del Teatro Solís previo a su remodelación, que duró años,
ahí se acababa de cerrar el teatro, entonces me interesaba. Es un material que genera como una niebla espesa, baja, que normalmente a veces se utiliza en cine o en teatro o en espectáculos más, pero no, me gustaba hacerlo al aire libre y bueno, nada, generamos como cientos de tortas de nieve y nada, la obra duró 4 horas, fue bien interesante trabajar ahí y ese material nuevo, ¿no? También, esa fue como tenía algo de performance, ¿no? Al estar echando con las mangueras, la nieve ahí, era como interesante, era como un poco como una locura. Esa obra se financió básicamente por el sponsoreo de Praxair. De lo contrario no se puede haber hecho, era un material bastante elevado los costos. Lo mismo cuando se hizo la obra de Belloni o la del Solís, ahí empresas como Formacril o otras empresas Electro Uruguay alguna vez también apoyan ese tipo de obras, ya que financiar ese tipo de proyectos, tanto en lo público como en lo electromecánico, normalmente son muy caras, ¿no? Los componentes electrónicos en Uruguay llegan a un precio carísimo, muy descontinuado, a veces empezás a adquirir un tipo de motores, no hay, entonces hay que importarlos, es bastante costoso, complejo y a veces terminan pruebas. Yo tengo decenas de trabajos que han quedado en la prueba y nunca han sido expuestos, ¿no? A veces es un porcentaje solo el que se ve expuesto, ¿no? El ensayo y error en esa obra a veces son meses trabajando y después la obra no funciona o no anda y eso también es parte del proceso creativo, ¿no? Me parece bien interesante. Las primeras telas que arranqué más profesional, digamos así, preparando los lienzos de manera más profesional, tendría unos 17, 18 años por ahí. Hice escuela de la construcción, ¿cómo se llamaba? El instituto técnico, donde era el ayudante arquitecto. Me interesaba siempre la parte, hasta en el dibujo técnico, ¿no? Cómo utilizando tiralíneas y millones de microlíneas, esa parte como obsesiva me interesaba mucho. Luego me di cuenta que no quería ser arquitecto, antes pensaba que sí, y ahí es que luego ingreso a la Escuela de Bellas Artes, que para mí era como una maravilla en esa época, en el año 87, hasta que egreso de la escuela, ¿no? Del taller de Arostegui en la última etapa. Y arranqué pintando siempre, desde mis primeros trabajos fueron como muy geométricos, trabajaba con colores, luego fue quitando los colores, me empezó a gustar, a seducir mucho más la eliminación, llevarlo a algo más mínimo, ¿no? El blanco, el negro, la raya. Tuve una serie que hice obras prácticamente blancas y bueno, nada, siempre seguí pintando y haciendo las otras obras también de manera paralela en un proceso geométrico basado como en una estructura de lo que yo llamo como la geometría más orgánica, ¿no? Que me interesa esa parte de la composición y la estructura donde aparecen los espirales, la no utilización de la horizontal, la línea horizontal y la verticalidad, las quito. Y en esa estructura es que me muevo, ¿no? Dentro incluso cuando hago las instalaciones electromecánicas, las obras mantienen como esa estética más pura en el blanco y el negro también, y a veces son bastante geométricas. El caso de esta instalación en la sala M es bien geométrica también, ¿no? Es la geometría del cuadrado, ¿no? Estoy presentando Flashlight, que es un trabajo en la sala M del subte, donde trabajo con una cierta tecnología lumínica, no muy compleja, que me interesa a mí básicamente por el trabajo de lo que es la iluminación y la mezcla con lo geométrico dentro de ese ámbito, ¿no? El espacio, geometría más luz, más el espacio interactuando con el público. En general, cuando trabajo con las obras en tecnología me importa mucho
la mecánica de que la obra sea en un juego de detección, ¿no? Usar los sensores como para activar los trabajos, ¿no? Ese factor me parece importante en el diálogo, ¿no? Este es un trabajo bastante sencillo y complejo, tiene las dos partes, ¿no? Donde la luz opera como un lenguaje. Históricamente la luz funcionó en la fotografía, en el cine, es algo que me interesaba abordar. Este trabajo viene de alguna manera de la obra presentada en la Bienal de Montevideo, Flashlight, que era un trabajo donde habían 100 baldes con detectores y la gente se iba acercando a la Cámara de Senadores o Diputados y se iban activando al ingreso de las cámaras los baldes con las luces. Es como una continuación de este trabajo, podría decirse que es básicamente algo así. Comencé trabajando en tecnología a los 18, 19 años, de alguna manera ingenua o quizás antes, en realidad, perdón, a los 13 años con mi hermano reparábamos cosas como para jugar al principio. Vivíamos en Nueva York con mis padres, donde todo el tiempo en la vereda nos encontrábamos objetos tecnológicos, desde grabadores a cinta, tocadiscos, televisores. Y en los periodos donde estábamos en vacaciones o tiempos libres, los subíamos al apartamento, los desarmábamos y a veces los hacíamos andar, otras veces producíamos cortocircuitos, explosiones. Y era como bien interesante eso, ¿no? El poder, que hasta el día de hoy me interesa abrir los aparatos y ver que como el alma, el espíritu tecnológico de estos aparatos. En la obra lo que sí trato de generar es una forma de tomar cierto objeto electrónico utilizado para una función o diseñado para una función, quitarlo de esa función misma y ponerlo en una sala de exhibición con una idea complementada y de esa manera generar una situación nueva, ¿no? Una situación que puede ser, dependiendo del caso o la obra, algo más reflexivo, algo que tiene que ver con el tema, ¿no? De ese momento. Me interesa esa parte, básicamente. En el año 95 hice mi primera exposición individual en el Museo de Arte Contemporáneo, aquel antiguo Museo de Arte Contemporáneo que ya no existe más, que era era como el ingreso al teatro del Centro, si no me equivoco, en donde María Luisa Torrens me invita a realizar una exposición debido a que había ganado el primer premio de los 100 años de la Bienal de Venecia y en Uruguay se hacía como un gran salón de arte y gané con 2 pinturas grandes. Y fue curioso, no habíamos pactado la exposición y cuando llego al día donde empezamos el montaje, yo bajo al MAC con unos parabrisas de auto, motores y objetos electrónicos y bueno, fue como una sorpresa, todo el mundo esperaba que yo iba a traer pintura y bueno, y ahí al final quedaron todos muy contentos. La muestra se llamó Para las Brisas, en donde incorporaba motorcitos, objetos mecánicos que se movían. Era un trabajo que tenía que ver con la violencia social y había armas, era un tanto kitsch esa exposición. Tuvo muy buena crítica en ese año. Y creo que ahí empecé como la parte más técnica y la pictórica, funcionan esas dos lenguajes, ¿no? También he abordado intervenciones urbanas, pero no me cierro al lenguaje. O sea, yo creo que el lenguaje es un medio para uno poder expresar cosas, tanto sea tecnología, intervención urbana, pintura, es algo como muy relativo, ¿no?
Eh, Me interesa la investigación en ese aspecto. Yo creo que es algo bien rico. Creo que los artistas tenemos que correr como ese riesgo en la investigación, ¿no? Para lo que vamos a mostrar. Yo creo que es como bien vital de esa forma, ¿no? de trabajo. En el año 98 presento Cuadrilátero, una instalación electromecánica. A mí me gusta hablar de electromecánica más que de obra digital o tecnología, porque básicamente la técnica es la mecánica electrónica, pero mecanizada, ¿no? El uso del motor y la mecánica más ligera. Esa obra Cuadrilátero me interesaba, eran 4 objetos bien representativos, en ese caso eran pinceles, donde interactuaban, luchaban, y para mí había como una metáfora en relación al arte y al artista ahí, ¿no? Era bien claro el gesto donde se enredaban, se desenredaban. Esa parte me parecía como bien interesante. Luego vinieron otras obras, vino Protocolo en el EAC, por ejemplo, una obra donde utilizo una hormigonera negra que está sobre un pedestal blanco, y la hormigonera hace accionar los martillos a 14 metros de distancia del otro extremo de la sala a través de cordones de gomas, y los martillos van golpeando hasta ir rompiendo lentamente la pared de lo que era la ex cárcel de Miguelete, ¿no? Yo creo que cada obra tiene, en mi caso hay temas donde se abordan y la tecnología funciona en base al tema, ¿no? Sea Protocolo, donde es como una crítica, son obras que tienen en algún lado un contexto crítico, en algunos es un poco más o menos política. Me gusta dejar abierta la obra un poco, no me gusta cerrarla en un discurso tan estrecho, en este tipo de trabajos particularmente. Funciona más, creo que me interesa más que la apertura a la obra, ¿no? Lo mismo que cuando trabajé intervenciones urbanas aquí arriba, que también fue otro salón municipal donde me autorizan a hacer historia de caballos. Ahí era una obra muy jugada en el espacio público, que la disfruté muchísimo, y ahora tuve una reedición el año pasado por invitación de la Intendencia también. Y yo creo que son obras que se disfrutan mucho en el hacer, ¿no? A mí como artista me dejan mucho, salgo de mi taller, funciono desde otro ángulo. Hay un proceso de investigación bien distinto que no es fácil a veces encontrarte en esa situación. La investigación de arte en el Uruguay, eso es todo un tema, ¿no? Hablamos a veces con colegas de cómo en el marco o académico de una escuela o en el marco social, creo que es muy sano el poder navegar en ese ámbito investigativo, ¿no? del hacer obra, ¿no? Creo que nos está faltando por ahí más arriesgar más. A mí me gustan las obras cuando corren mayor riesgo en lo creativo y mayor riesgo en el momento de presentarlas, ¿no? Riesgos estéticos, técnicos y riesgos conceptuales también, ¿no? Esa parte es como bien difícil, me parece, y vale la pena el entrar en ese riesgo, ¿no? Cuando uno presenta a veces una pintura, podés tener riesgos conceptuales también y creativos, pero menos, creo que es menos. El cuadro está más avalado socialmente, ¿no? Sí, yo creo que cuando uno entra en el viaje de la creación y de los lenguajes, ¿no? Yo creo que como artista uno debe permanecer como muy abierto a no importa si trabajas con motores, con ventiladores o con luz. En algún momento recuerdo que trabajé con unos segunderos donde utilizaba las agujas, eran unas decenas de
de segunderos blancos que se movían sobre telas blancas, sobre bastidores blancos, y ahí básicamente era como la idea de la obsesión por el tiempo, ¿no? Me parecía como bien interesante ese trabajo de hilvanar eso, ¿no? El trabajo del tiempo con cosas que ya venía haciendo también. En el año 1994 me acuerdo que existía lo que se llamaba el Salón Premio Coca-Cola. Coca-Cola organizaba un concurso para jóvenes artistas y premiaban, creo que 6 artistas para viajar a la Bienal de San Pablo, lo cual era algo muy fermental, muy rico en esos años para poder acceder a ver lo que era la Bienal, ¿no? Lo que sucedía en San Pablo, donde venían artistas de todo el mundo. Me acuerdo que gané ahí fui uno de los que ganó ese premio. Ahí me di cuenta que la pintura era como un vehículo también de acción a nivel de salones, ¿no? Era una época que existían muchos salones, estaba Coca-Cola, Premio Inca, Banco República, UTE. Hoy en día hay muy pocos salones y me acuerdo que Aróstegui nos fomentaba también la presentación a los concursos y esa forma de planteo y ejecución de trabajos sometidos al juicio de los jurados de aquella época, ¿no? Tuve la suerte de ganar varios premios en esos años, con lo cual era una forma también hasta de sustentarte económicamente, ¿no? Eran premios con buena remuneración. Hoy no existen ya casi esos salones, quedan muy pocos, ¿no? Pero hoy en día la política cultural yo creo que en alguna forma mejoró y evolucionó, ya que a mí siempre el formato de concursar me parece algo bastante cruel, ¿no? Cuando hay que medir las sensibilidades de los artistas y decir cuál reúne condiciones para premio y cuál no, es algo bastante difícil. De hecho, nunca fui demasiado partidario de los salones, pero hoy me interesa igual como la idea esa del salón. En Uruguay vivir del arte es bastante complejo, bastante difícil. Yo recuerdo cuando entré a la Escuela de Bellas Artes había un cartel enorme hacia la entrada que decía vivir para el arte y no del arte. Y a mí me llamó mucho la atención y me desmoronó algo ahí, porque yo en realidad me parecía que si uno se iba a dedicar a pleno su vida entera a esto, era un poco cruel tener que hacer otra actividad para poder financiar tu carrera de artista. O sea, no tenía mucho, de hecho lo hice durante décadas, trabajaba en cosas tanto como ilustrador, fui ilustrador del Correo, trabajé como ilustrador en el Diario Observador muchos años. Antes de eso reparé electrodomésticos, objetos, aparatos, para poder financiar la obra pictórica, ¿no? Hoy en día tengo la suerte de poder trabajar con galerías en el exterior y galerías también aquí en Uruguay, y eso me permite que puedo vivir de lo que es el mercado del arte, ¿no? A pesar de que Uruguay tiene un mercado de arte bastante restringido, ¿no? Los coleccionistas y el sistema de absorción de obras es bastante bajo, prácticamente no hay. Pero bueno, hoy en día uno puede trabajar, es más fácil enviar obras al exterior y trabajar con otros mercados de otros países, y eso da hoy la posibilidad me permite vivir de hacer la obra, ¿no? Y me parece que eso es un cambio que ha habido en el Uruguay y en el mundo, donde se interactúa de forma más sencilla, ¿no? El internet, los correos, los courier hoy son como, a pesar que las aduanas siguen muy trancadas. Por ejemplo, hoy es muy complejo enviar obras a Argentina, es tremendamente complicado, por ejemplo, a pesar de que tenemos un Mercosur, pero la política cultural de la región todavía no lo permite, y siguen existiendo muchísimas trabas y proteccionismos, egoísmos de mercado que en la cultura yo entiendo que son ridículos. No debería
no debería existir, tendría que ser una frontera completamente abierta al arte, ¿no? En este momento estoy preparando unos talleres que voy a dar a través del MEC, que son como en un sistema de respuesta al premio que gané el año pasado por el FEFCA, los fondos de incentivo a la cultura. Entonces estoy organizando un trabajo donde voy a convocar participantes en un sistema de convocatoria libre para intervención urbana. La idea todavía la estoy estructurando, de qué forma se va a trabajar en el espacio público, ¿no? Sobre todo creo que me va a interesar más abordar la monumentaria, ¿no? El monumento como objeto pronto para intervenir y utilizar un poco lo que ya vengo haciendo, ¿no? Cambiar el sentido al monumento, resignificarlo, darle como un lenguaje de relectura a las nuevas generaciones en el diálogo con la monumentaria, que yo entiendo un poco que está como en la monumentaria de bronce, sobre todo, es un poco obsoleta en la comunicación con las generaciones nuevas, y esa parte me interesa más. También me invitaron ahora de la Universidad de Chile a hacer unos talleres también sobre arte y tecnología en un encuentro que va a haber ahora en agosto. Y eso es bien interesante también. Estoy básicamente ahora enfocado en eso, sigo trabajando igual en proyectos individuales y pintando y haciendo de todo un poco.